libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1 en adelante. La palabra del Señor lo leo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios y dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios, el apóstol Pablo que nos habla. Entonces, a través de esto, la segunda carta que el apóstol escribió a la iglesia que se encontraba en Corinto. Aleluya. Entonces dice esta palabra: por lo cual dice, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, dice. Gloria al Señor. Si leemos un capítulo antes, capítulo 3, habla el apóstol Pablo acerca del ministerio, ministros de un nuevo pacto, decía Pablo. Que dice que Dios nos hizo, decía Pablo, Dios nos hizo a nosotros ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica, decía Pablo en el capítulo 3, usted lo puede leer. Lo que Pablo decía, que ellos no se recomendaban a sí mismos, sino ellos predicaban la palabra del Señor. Y decía Pablo, ustedes son nuestras cartas abiertas, ustedes son de nosotros, conocida y leída por todos los hombres. Que ustedes son cartas, dice, cartas de Cristo que fueron escritas por nosotros, decía, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea que Pablo mía estaba un vapo de escuela, veí por la iglesia que se encontraba en Corinto. Entonces le estaba hablando a los hermanos y a las hermanas que se encontraban en ese lugar, que Dios le había hecho a ellos también ministros competentes, o sea que o valean y guape trabajo del nuevo pacto. No era de la letra, dice, porque no era de la ley, gloria a Dios, de las leyes mosaicas, no, sino que era, dice, ya del espíritu. Porque dice que la letra mata, más el espíritu vivifica, gloria al Señor. Porque dice también el apóstol Pablo que lo que la ley no pudo hacerlo, entonces lo hizo Cristo Jesús a través de su gracia y su misericordia que trajo para nuestras vidas, gloria a Dios. Entonces decía, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, decía la misericordia que ellos habían recibido de Dios, porque alcanzamos misericordia de Dios verdaderamente. Gloria a Dios. Misericordia del Señor cada día. Che hermano, che hermana cuera. Entonces, y Pablo, no desmayamos. No lo desmayamos, ay, no lo desmayáis, oreje, y gloria al Señor. Porque es importante, querido hermano, hermana, cuando hacemos la obra del Señor, porque el Señor nos pone un trabajo. Y cuando el Señor confía en nosotros un trabajo, un ministerio, gloria a Dios, entonces no tenemos que desmayar en ese trabajo, en ese ministerio, sino que tenemos que nosotros proseguir hacia adelante con firmeza, hermanos y hermanas. Como dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, decía:
Hermano, amados míos, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, decía. Hermano, dice estar firme. Anilla desmayaje, sino que estar firme y constante. Estar firme es afirmar en cosas. Yepa es muñembo upora, ñaime que na firme. Ñañembo upora que na hija constante. A ver, anila. Ñamenguati, o si no, la sapu aguande, ¿no? Constante es todo el tiempo. Firme y constante todo el tiempo, creciendo en la obra del Señor siempre. Hay que crecer. Necesitamos crecer, querido hermano y hermana. Y debe anilla desmayati, porque Pablo y no desmayamos. Entonces ya debe ir a niña desmayati, sino que ya crece en la obra del Señor siempre, en el trabajo en que Dios te dio, en el trabajo en que Dios te puso, en ese trabajo hay que crecer y dice siempre, no solamente a veces, siempre. Hay que crecer, hermano y hermana, dice sabiendo, ya y cuabondejache que el año de trabajo en el Señor nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria al Señor, aleluya. Qué bendición entonces para nosotros. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sino que orecota y recompensa, orecota y premios. De la palabra del Señor que Cristo utajao recompensa a cada uno según la obra, según la trabajo. Ya en la presencia del Señor ya cobrata a cada uno. Pero la palabra del Señor la ñamba ella ya cobrata. Aleluya. El árbol necesita tener fruto, dice, porque dice que el hacha ya está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no da fruto o no da un buen fruto, entonces dice que va a ser cortado y lanzado en el fuego, dice la palabra del Señor. Entonces necesitamos tener fruto, gloria a Dios, porque pepe fruto, orecoajina pela no ñeketimo, ayajina porque pena y fruto ya upea, oye que tita oñe mombota tatape, y gloria al Señor Jesucristo. Tenemos que, hermanos y hermanas, crecer, abundar en todo tiempo en la obra del Señor, la obra que el Señor nos ha encomendado. Gloria al Señor, pare iñan debe anitei, ella desmaya. Gloria al Señor, ya venía de la palabra del Señor siempre, ña me hago alerta, ña permanece que na firme en la fe, tajequiñan de valientes a fuerte, a ver, querido hermana cuera, aleluya, porque estamos atribulados en todo, dice la parpero, hermano, hermana, anda ya, nayaye desmachay, va en porque pecha y el apóstol Pablo, a ver, yo ñe evocó carta de segunda de gloria al Señor. Entonces, sino que dice rechazamos o renunciamos. Antes bien renunciamos, decía Pablo, o sea, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, sino que, hey Pablo, nosotros hemos rechazado las cosas ocultas, las cosas deshonrosas, gloria al Señor. O por motia hina pecañi hapo y ya poa peña de motia hina upea orero renuncia hamba en la cañi hapo y ya poa la por motia la pecado. Entonces Pablo y orero rechazar o renunciar a pecado. Gloria a Dios, lo rechazar completamente umimba iba mi pecado haña nemotia. En otra parte tengo ella lleva esto erais vosotros antes, pero ahora hey, esas cosas de las cuales os avergonzáis hey, y gatón de eres umache pea curiama a ti la mamba ella va a curir, gloria al Señor. Apeaje vergonzoso, ayepa, entonces humíaje y Pablo, orero rechazar o renunciar lo oculto, lo vergonzoso, no conduciéndonos con astucia,
ni traicionando la palabra de Dios. O sea que y no orando no ni conducción a astucia ni adulterando la palabra del Señor. Porque esta persona no adulteraba la palabra del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Adulterar, hermanos y hermanas. Ate vaya la igual va pronda ei abeijina. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, nosotros no andamos con astucia. Hay algunos astutamente oiko, pero o por un botabi hanwa, ha ojo de hanwa, ha pichape abei. Astutamente oikojina. Entonces, jaupeya ve, anda ahí solamente la con, o por ojo de hanwa, pecha oiko, o adulterar la palabra del Señor. O sea que adulterar es como alterar, o le quita la calidad o la pureza, ya no es más, ya no es más puro, gloria al Señor, sino que gloria a Dios le añade, o si no, ahí ya le altera. Por ejemplo, pecambu puro, o ya adultera muchas veces porque pecambu puro, pero ñembo, anda de bema y puro, gloria al Señor, ya alterama, ya falseama. Entonces, o la adulterar, a ver, es alterar o es falsear el sentido auténtico de una cosa, o sea que ya le quita la pureza o la verdad, digamos, de un asunto, de una cosa. Entonces, en este caso, se adultera la palabra de Dios, se falsea o se altera ya la palabra de Dios, ya anda y palabra pura va, sino que ya agrega más más y más cosas, o si no, otro gato y gloria al Señor. Entonces la palabra de Dios debe o añadí baja, o si no, pea arijo atajina la condenación debe. Gloria al Señor. Entonces, pea de pecado delante de Dios, quitarle o añadirle a la palabra del Señor algo. Porque esta persona ahí, por ejemplo, donde gusta y a su pepe y parte topan la palabra, entonces hoy pean de shuí pea. Gloria a Dios. Hoy pean de shuí, gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, hermano y hermana, o ya adultera pe palabra. Anda de mai puro, anda de pe palabra ñete te guava, gloria a Dios. No ye predicaba mayoí, o pechagua adulteraba la palabra, ya no predicaba mayoí acerca del pecado, gloria al Señor, sino que todo es bendición, todo es ayuda a Cristo, y solucionan bastante de problemas, o metan debe peamos a moitea, pero donde ir debe ella partana pende pecado, uy, gloria al Señor, o si no, de que mai vaga, no de ir y pea. La persona muchas veces ya se va detrás de los beneficios y no se va porque se siente culpable, que se siente pecador o pecadora, que necesita de Dios para que le libre de la condenación eterna. Ya no se va detrás de eso, sino que porque hoy por las bendiciones. Gloria a Dios. Entonces, yo predicaba pe bendición, dejaba adulterar la palabra del Señor. Pero Pablo orero renuncia humilla pe. Porque humilla hay cosas vergonzosas, hermanos. Pero en oculto, oye, ya pues hay vergonzoso. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, orándolo y con astucia, astutamente adulterando la palabra del Señor, orándolo y peisaje, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Oreupeisha, laro y coge. Oreje, gloria al Señor, roico hanguaisha, de acuerdo a la verdad. Y el apóstol Pablo. Qué lindo es, hermano, hermana, vivir de acuerdo a la verdad de Dios y renunciar a lo que es pecado, renunciar a lo que es oculto, renunciar a lo que es vergonzoso, porque eso nos va a llevar, hermano y hermana, hacia la condenación eterna si seguimos viviendo de esa manera. Esta persona cuando hipota y derecho de cuera y pecado, oye, corregían mangola ya lleva por amor a las almas, le decimos gloria a Dios. Ella napea la Cristo cuando hipota y pechandereico, ella napea, gloria al Señor.
Ella por qué na pe vaya y que han la vagape. A la gente tengo hoy que se la vagape, pero no ella sei, gloria al Señor. Pemba Eva yo ya po vagina peo vivía en adulterio. Dereñeo ve del adulterio y pochutan de hoy. Pe persona fornicaba y con dereñeo de la fornicación y pochuda yepa porque opuno y pues ani pues. Gloria al Señor. Entonces, umiango jae y cosa oculto en vergonzoso yepa ya po vagina. Mía y Pablo Herrero renuncia a paite y si no quiero vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Porque para los que se pierden, para los que están allá afuera en el mundo, que están perdidos, para ellos el evangelio está encubierto. Gloria al Señor, ¿por qué? Porque no entienden de cosas por ante la gente. Porque hoy mero el evangelio hoy encubierto, me oye perder a peguana, la hoy encubierto, ¿por qué? Porque ellos hablaban claramente, hermanos y hermanas. Y la persona podían entender. Solamente lo que se pierden, lo que no querían entender o no entendían, gloria al Señor. Entonces ahí entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, esta persona que se pierden, el Dios de este siglo. Refiriéndose al Dios, porque está en minúscula, cuando dice el Dios de este siglo, se refiere al diablo. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, Satanás hubo cegallo y cuera. Umi, oye, perde a Ui, Satanás hubo o cegallo de cuera, peña entendimiento, umi incrédulo, awi. Porque uno crece y pues, entonces ya que no crece, yo cega ponacho de cuera. Satanás peña entendimiento, imagínate y para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, imagen de Dios, porque Cristo es la imagen de Dios. Entonces, o cegallo y cuerape y entendimiento, el diablo, Satanás a la persona, o cega, o ella soy cuera ciego espiritualmente. Por no hay que pe palabra de Dios, va a tener luz, por no hay que pea o esa. Oye, o esa peje se cuera, o esa pe a chupe cuera, entonces upeare o sega chupe cuera el diablo. Pono y que agua o a Cristo, a pono y que agua oñe arrepentí, a pono y que agua oñe convertí a veije y ñandebe la palabra del Señor. Porque el diablo quiere llevar a todos quiere llevarle al infierno, gloria al Señor, pero en su infinita gracia y misericordia Dios os rescata, ojo, las almas, gloria al Señor, de la condenación eterna y de las garras del Dios de este siglo. Ayepa dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, decía Pablo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Oren cuando lo ye predicáis, ore yupe, y si no ore con Jesucristo, pelaro predicáis, que Jesucristo es a Señor, hey. Oreja, es a pendeciervo, Jesús oreco pendeciervo, oreco. Eros servían de Gina PM porque ellos vinieron a servir. Los apóstoles estaban para servir a las almas allí y verdaderamente a través de estos hombres el mensaje se difundió y también pudo llegar a nuestros tiempos, gloria al Señor, por las cartas que ellos escribieron. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dios dejó la palabra para hablarnos a cada uno de nosotros, para hablarte a ti, tú que me estás escuchando, y para hablarme a mí. Para eso dejó Dios la palabra poderosa. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Padre Celestial. Porque Dios, dice, Dios, refiriéndose ya a nuestro Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Dice que Dios ordenó, Dios ordenó que de las tinieblas pueda resplandecer la luz. Este mundo estaba en tiniebla. Mirando también en la creación dice que el mundo estaba en tiniebla y Dios dijo sea la luz y fue la luz. Eso es cuando Dios creó el mundo. Pero mirando también en lo espiritual, este mundo estaba en tinieblas, en perdición. Entonces Dios dijo, bueno, que le resplandezca la luz, y allí apareció Cristo a esta tierra y vino a resplandecer. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Aleluya.
El que a mí viene no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida, decía Jesucristo de Nazaret. Qué lindo, hermano y hermana, que Cristo mismo vino y se ofreció como esa luz que alumbra a toda la humanidad. Ñandeko yahana mo pete lugar pe ñi putua pete calle y ñi putua pe na ya heshain ba be ñi kote ve pete tata induye pe ñande ñi kote aye pa ikato anga ya hesha pe ñandera pe ye kwa un amor pi pala yaha ye. Gloria al Señor, porque si no, da ya pillai, moto lado pa yahata. Haya cañuta, ya ye satinata, ya ye pusangata, ya ata, y catu, pepetumbu peoi, alguna cosa, ye pa y catuñan de su un boy, y catu de toda la cosa. Pepetumbu pe, iba ingo, ye pa la pepetumbu pe. Entonces, y el Señor. Pepetumbu o iba de cueco iba a peari, la oscuridad, las tinieblas que había en este mundo. ¿Por qué? Porque Satanás estaba gobernando allí. O cega el entendimiento de las personas, gloria al Señor. Ore con la alma y gusto, pejina. Entonces, y el Señor iba ahí con la situación. Y entonces, que sea la luz ahí, Pepe o Jesucristo que voy a peari. La palabra del Señor habla en el libro del Evangelio según San Juan. Dice, en el capítulo 1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio dice que todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que fue hecho, de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo dice, en Él estaba la vida, se refiere al Señor, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando habla de esta luz en las tinieblas que resplandece, es Cristo, que Cristo Jesús vino a esta tierra y resplandeció, hermanos y hermanas, en medio de la tiniebla, en medio de la oscuridad, en medio del pecado, en medio de todas las cosas. Allí resplandeció Cristo y dice que las tinieblas no prevalecieron contra ella. La tiniebla no puede prevalecer contra Cristo Jesús. Dice que Juan vino y para dar testimonio de la luz, a fin de que todos pudieran creer por medio de él. Dice que no era él la luz, sino que para que diera testimonio de la luz, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera, Cristo Jesús, dice, el que alumbra a todo hombre, Él estaba viniendo a este mundo. Aunque vino a este mundo, dice que vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Ahí dice que a todos los que le reciben a Jesús, los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de que sea hecho hijos de Dios. Él es la luz verdadera. Cristo es la luz verdadera. Entonces dice que Dios mandó que de la tiniebla resplandeciera la luz. Entonces dice que es el que resplandeció en nuestros corazones, Cristo. Cristo Jesús, el que resplandeció en nuestros corazones. El que resplandece, hermanos y hermanas, alumbrando con su palabra, abriéndonos nuestros ojos, abriéndonos nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, para que nosotros podamos entender, comprender, para que nosotros podamos, hermanos y hermanas, creer en Él, para que nosotros podamos, hermanas y hermanas, ver verdaderamente lo que Cristo ha hecho por nosotros y el amor que tiene, para que sea iluminado nuestro conocimiento, dice, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya, Jesucristo solamente es el único que nos puede llevar hacia el cielo. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Por medio de Jesucristo podemos entrar en el reino de los cielos, pero sin Jesucristo no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, hermano, hermana, es necesario creer, es necesario confiar en el Señor, es necesario renunciar al pecado, renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso, es necesario no desmayar, hermano y hermana, seguir trabajando. Es necesario, hermanos y hermanas, esto. Anita y Jacob con astucia ya adulterá la palabra del Señor. Porque en este tiempo, hermano, ya rendimos te va en ajá pejina cuenta
delante de nuestro Dios Todopoderoso.